Lo primero que te quería preguntar es algo que mencionas al comienzo de la introducción, que me ha gustado mucho el concepto, que me ha parecido muy bonito, que es lo de que perros y humanos nos domesticamos mutuamente. Sí. Pues por si podías explicar un poco más este concepto, porque me ha parecido muy chulo. Sí, bueno, muchos antropólogos y paleontólogos creen que fue así. Tipo, una parte, el ser humano, ¿verdad? Pues vio una serie de ventajas en tener a los perros cerca. Eran alerta cuando venía una tribu con intenciones hostiles, o también cuando una pieza de caza se escondía en la espesura y no la podíamos encontrar nosotros, los perros la encontraban. Entonces, eso hizo que estuviéramos con ellos. Pero eso nos ayudó también a nosotros a evolucionar. Porque si no hubiéramos cazado, si no hubiéramos sido eficaces cazando, consumiendo la caza, pues no hubiésemos posiblemente evolucionado como lo hemos hecho. Además, el perro y el ser humano, cuando se miran uno al otro, los dos segregan oxitocina, es decir, esa mirada del perro nos da tranquilidad, esa gestualidad del perro. El perro es un animal que tiene muchísimos músculos en la parte anterior del rostro y tiene una gestualidad que no tiene prácticamente ningún otro animal, y nosotros también. Y ellos nos comprenden y muchas veces nosotros también nos comprendemos a ellos. Entonces, eso indica, o para muchos estudiosos, que sí influyó ese contacto temprano, es el primer animal que domesticamos, y fluido con el perro, influyó en la manera en la que nosotros evolucionamos. De ahí viene ese comentario de una coevolución de la mano, o bueno, de la mano y la pata, más o menos, que hicimos las dos especies. Sí, porque es precioso. Y luego, otra frase que dices en una de las historias es, la razón de ser de los perros es hacer más felices a las personas. Ujú. ¿Crees que es así? ¿Ha sido así en tu experiencia? ¿Y sería este uno de los motores del libro, el rendir homenaje a estos perros que hacen más felices a las personas? Sin duda, el objetivo del libro son dos: un homenaje a los perros y además dar visibilidad a muchas funciones que hacen en la sociedad que no son tan visibles como la más habitual, que es la de dar compañía a las familias, ¿no? Pero yo creo que sí podemos decir que en el mundo en general, evidentemente conocemos a los perros que están en los hogares y que acompañan a las personas y que las fuerzan a muchas a salir a pasear, que de otra manera quizá no Mm. saldrían. Pero además hacen otras muchísimas funciones, tanto en sanidad como en seguridad, en vigilancia, en pastoreo, en fin, en muchísimas labores, y todas ellas contribuyen a que la sociedad sea mejor. Eh, y además el perro entra en las casas mucho en nuestro mundo, pero también en terceros países donde no pueden permitirse una boca más, Ujú. pero al final el perro siempre acaba entrando de la mano de un niño. Eh, en muchas ocasiones. Entonces ahí también hay algo que es el niño, es como una coalición, el niño y el perro, ¿no? Se hacen felices mutuamente y encuentran uno en el otro pues un compañero de juegos, compañero de andanzas, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que mencionábamos antes de la evolución, pero sin duda los perros hacen del mundo un lugar mejor, de eso no tengo ninguna duda. ¿Y cómo seleccionaste? Son 80 historias. No dudo que se te habrán quedado en el tintero. No sé si otros Bastantes. 80, no sé si otros 80 más, pero muchas. ¿Cómo seleccionaste las 80 que finalmente forman parte del libro? Pues mira, yo cuando empecé pensaba que no iba a llegar a 80, y poco a poco pues fui indagando, apareciendo más y más, y me quedé corto, como dices tú, es decir, hubiera podido poner Sí. 10 más tranquilamente. Eh, Al principio todo esto empieza con el aniversario el 25º aniversario de Dejemos Huella, que yo estoy en una cena con muchos de vosotros y me empezáis a explicar historias de perros que yo, algunas sí las conocía, ¿no? Evidentemente todos conocemos los perros guía, los perros policía, pero hay otras que no tanto, ¿no? De pronto perro que diagnostica melanoma o el Parkinson, o el perro perro de rescate sí, pero el perro que está en hospitales con niños. Bueno, entonces empiezo a indagar. Empiezo a ver también que en el pasado hubo usos de los perros que hoy día ya se hacen mucho menos, como por ejemplo, hay un capítulo que se llama El caballo del pobre, porque es el medio de transporte, ¿no? Para tirar de un carro pequeño del lechero, del panadero, cuando no se podía permitir una mula o un borrico, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, bueno, hay muchas funciones en la historia: cazador de ratas. En fin, realmente hay una pléyade de historias que digo, pues esto hay que ponerlo blanco sobre negro en un libro, ¿no? Y la verdad es que fue el número que me encontré y lo sorprendente de muchas de estas historias las que me llevaron a escribirlo y a ponerlo en 80 capítulos.
Y una pregunta un poco peculiar es, ¿cómo las ordenaste? Porque, o sea, porque eso también es importante, lo que se encuentra un lector antes o después, Mm. porque luego hablaremos, o sea, te preguntaré por algunas de las historias en concreto, pero sí que es también interesante saber cómo las ordenaste. Bueno, fue un poco aleatorio, la verdad. Vale. La primera sí, la primera es el Sí, primer perro que está documentado que es doméstico, ¿verdad? Entonces sí, ese sí que tenía que ser. También quería mostrar dos cosas. Uno, cuál es el perro medio, porque sí. tenemos perro, pensamos un perro en un apartamento en Madrid, ¿no? Y esa es de los 1.000 millones de perros que se calcula que hay en el mundo, esa es la vida de 300 millones. Pero hay 700 millones que viven abandonados, viven pues en África, en Asia, comen en vertederos, siempre están relacionados con el ser humano. Bueno, Y yo se no diría suelen- abandonados, diría libres, porque realmente viven junto Bueno, al ser humano, pero algunos de estos son perros de comunidad, sí, como los llaman en algunos países. cierto, pero también es verdad que muchos pues las ven canutas para comer todos Ya, los sí, días, sí. pues están en vertederos, Mm, con condiciones sanitarias evidentemente muy malas, ¿no? En la India, pues viviendo, son los pobres entre los pobres, ¿verdad? mm, Pero bueno, yo creo quería explicar eso y quería explicar también el primer perro, ¿no? ujú, Hace 15.000 años enterró un perro con unos humanos, un cachorrito que no podía defender, ni ladrar, ni ser guarda, ni ser pastor, ni ser cazador, porque era un cachorrito muy pequeño. Pero aún así y estaba muy enfermo, tenía moquillos, se ven las lesiones de sus dientes, pero aún así lo cuidaron y quisieron que les acompañase en el último viaje, ¿no? Eso indica, y ese sí que estuviera entre los primeros lugares, y luego bastante aleatorio. La verdad es que creo vale. que todas las historias son interesantes y no hay una que sea más llamativa que otra, va a depender mucho del lector. Claro, sí, sí, pero como es, en fin, me parecía, por si acaso había algún tipo de orden que se me había escapado. ¿Y cómo hiciste la investigación? Porque una vez, no sé si has hecho entrevistas en algunos casos para saber más sobre algunas historias, o cómo planteaste esta investigación, que no dudo que te habrá llevado un tiempo, porque hablas de unas Sí. cosas, pues eso, muy, muy dispares. Sí, yo quería entender bien cómo un perro llega a ser un perro de servicio, ¿no? Un perro Ujú, de intervención. Entonces, entonces tuve ocasión de hablar con personas que trabajan, que tienen perros de rescate. ujú, Estuve en una sesión de entrenamiento que tienen ellos. Estuve en una sesión también de actuación de perros en hospitales. Pude ver en primera persona qué hacen, cómo actúan y, lógicamente, sus cuidadores me explicaron cómo aprenden. En Francia también tuve ocasión de ver un perro de intervención en personas con epilepsia y ujú, cómo el perro anticipa que va a haber eso. Y yo hablé con la persona que era el enfermo en este caso y me explicó su vida diaria con el perro y cómo había el perro aprendido. Son perros que en general tienen un entrenamiento largo, son 2 años en algunos casos, caro, es decir, el valor del perro, valor monetario, ¿no? Estamos hablando de 15, 18.000 euros. Em, algunos no llegan porque su carácter, por lo que sea, pues no llegan a ser válidos para esa función, con lo cual hay que adoptarlos en familias. Entonces, hablé con un guardia civil que me explicó muy bien las funciones, cómo lo hacen, cómo los entrenan. Entonces, bueno, tuve ocasión de hablar con bastantes personas que están dentro del ajo, por decirlo de alguna forma, en la formación de perros. Yo quería entender eso. Y ujú. luego, aparte de eso, pues te encuentras con cosas muy curiosas en... Pues desde una perrita que fue actriz y que ganó el premio Goya de los animales. El eh, guaoya, sí se lo damos nosotros, el señor Exacto, perro. por eso Sí, lo menciono, sí. el guayoya, Flor, que es y, maravillosa, sí. y después pues cosas que pues de pronto buscando te encuentras pues un perro que se ha especializado en encontrar heces de ballenas. Sí. Va en un barco con científicos que buscan esos restos, ¿verdad? Pues para estudiar los microplásticos en los mares o estudiar si los animales tienen estrés porque hay ciertos restos de hormonas o parásitos, etcétera. Entonces, bueno, pues de las cosas más... y luego te encuentras a veces cuando buscas, pues encuentras, ¿no? Cuando empiezas a buscar usos particulares, tanto presentes como históricos, de los animales, pues te encuentras con cosas muy curiosas. A mí hay datos, o sea, bueno, hay muchísimos datos que llaman la atención, pero no sé por qué había apuntado dos, el que yo desconocía por completo, como muchas otras cosas que he descubierto con tu libro, que había perros guía en Pompeya, en la época de los romanos. Me pareció Sí, alucinante efectivamente. y no tenía ni idea, evidentemente. Y luego un dato que no es tan alegre, que en Mumbai los leopardos se comen a 1.500 perros al año. Sí. Me parece una salvajada considerable. Bueno, es un poco lo que decías antes sobre los perros que no tienen, que no viven en familia, Exacto. claro. Allí hay muchísimos perros, en la India en general, no además por ley los perros no se pueden controlar por una cuestión religiosa, etcétera. Entonces viven su vida normalmente pues entre lo más pobre de los pobres, ¿verdad? Porque ya muchas millones de personas son muy pobres
pero hay una forma de control natural, podríamos decir, en cierta manera, que Ya. son los leopardos, que pueden ser incluso peligrosos para las personas, pero que sí, sí, que cazan, tienen entre sus presas a los perros Yo me... y todos los años se comen algunos, sí, sí. Además, bueno, es un Bueno, animal. bueno, algunos, 1.500. Yo es que mil con la quinientos cifra me de quedé. muchos millones, porque hay muchos Bueno, millones claro, sí, ya. en Mumbai, ¿no? Y en otras ciudades de la India también. Entonces, bueno, sí, son de esas cosas curiosas. No, no es que haya dedicado un capítulo a eso, he dedicado un No, no, capítulo a... no, pero o sea, llama la atención. O sea, Sí, es sí, decir, yo, sí. hay algunos, había muchos más, pero eso, que hay algunos datos como este, igual que hay algunas historias que a mí me llaman más la atención, como la de, no sé cómo descubriste, o a lo mejor ya los conocías, a los perros noruegos estos que tienen seis dedos Sí, y seis que se dedos. dedicaban, me parecía fascinante, y lo que comentas de que pueden girar la cabeza. O sea, ¿todo esto Sí. lo descubriste al hacer la investigación o Sí, sí, ya lo eso yo no sabías? eso lo desconocía, la verdad. Al ir buscando cosas me encontré con el perro de seis dedos, que los perros normalmente tienen, digo normalmente porque hay una excepción, ¿no? Pero tienen cinco dedos en la pata delantera y cuatro en la trasera, aunque los mastines tienen un espolón Ujú. adicional y demás, ¿no? Pero este perro tiene seis en cada pata, y entonces eso le da un agarre mucho mayor y le permite ir por acantilados, meterse en los nidos de estas avecillas, que, claro, hay que ponerse en Noruega en el siglo XVII, medio año sin sol, Sí, cosechas muy pobres, gente pasando hambre y estos cazaban fraileciillos, ¿no? Que pues el frailecillo, un animal tan simpático, pues ya. entonces los cazaban, ¿no? Y como también la intervención a veces del gobierno, ¿no? O sea, que estamos hablando de Noruega hace cientos de años, pero pusieron un impuesto a la tenencia de perros y entonces la gente empezó a cazar con red. Entonces disminuyó mucho la población de perros y casi se extingue la raza. Tuvieron que rescatarla en islas muy lejanas y pudieron recuperarla y hoy día es un animal de compañía como otro cualquiera, ¿verdad? Sí, Pero sí, nunca he sí. visto uno. Me gustaría ver alguno de estos Yo perros. creo que aquí debe haber muy poquitos. En Ya. España me imagino que alguno debe de haber, pero debe haber muy poquitos. Creo que son, por supuesto, en el norte de Europa y también en Estados Unidos están bastante de moda. Pero yo también tengo interés en ver uno, sí, Sí, sí. sí, fijarme en la pata, me pareció fascinante. Y luego otra historia que también me gustó mucho fue lo de los, que tampoco sé si la conocías antes, yo, lo de los dálmatas bomberos. O sea, que ayudaban a los bomberos porque estos perros tienen menos miedo a los caballos. Me quedé fascinada Exacto. también. Sí, sí, y los caballos, o sea, van acompasados, corren a compás de los caballos se tranquilizan y por eso eran los perros, claro, cuando los caballos tiraban de los carros de los bomberos, Sí. ¿verdad? Ahora ya, pero aún así siguen estando presentes en muchos cuarteles de bomberos, sobre todo en Estados Unidos, donde los tienen pues como mascotas, ¿no? Y sí, tampoco, son historias con las que te encuentras. Claro, yo me encontré con varias que quería compartir o que yo conocía, ¿no? Pues perros que sirven para tranquilizar a los pasajeros en los aeropuertos, temas de medicina que ya hemos hablado. Em, pero cuando vas investigando te encuentras con cosas que son muy llamativas y dices, hombre, esto hay que explicarlo, esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Más allá del perro que tengo en casa y que le acaricio, que es muy importante. Pero conocer esas otras funciones me parecía fundamental. Y muchos, justamente estas funciones, muchos de los perros de los que hablas en tu libro son realmente perros de trabajo, Sí, que cuando, pues más tarde o más temprano, cuando ya no pueden cumplir con esa función, se retiran y sí. en teoría son adoptados, pero esto no siempre sucede y tampoco sucede siempre en España, como bien Sí. sabes, y es un poco porque sé que es un tema que te interesa y que te importa, pues que esto es algo que no es justo ni en España ni en el resto del mundo que esto no suceda y... Totalmente. Ahora ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que los perros que se jubilan, ¿no? Porque evidentemente Sí, además son animales concretamente en esas funciones que tienen que estar muy ágiles porque para intervenir en un terremoto, por ejemplo, pues hay que saltar, en fin, hay que ser muy ágil, ¿verdad? Entonces son animales que con 7, 8 años pues ya empiezan a no poder hacer esa función y ahora ya sí que es, bueno, hay un buen programa de adopción de estos, además alguna de las asociaciones que están en Dejemos Huella como héroes de cuatro patas, se dedican a ello, hacen una labor fantástica. Es cierto que no es así. Hay otras funciones, por ejemplo, el perro que busca trufas, ujú. pues normalmente ya pertenece a una persona que se dedica a eso y que en general pues lo cuida y lo conserva hasta el final, ¿no? Pero es verdad que otros, y a veces hay perros que son difíciles de adoptar porque tienen, por ejemplo, los perros de carreras, aunque las carreras están muy limitadas en muchos países, pero en Irlanda todavía es un país donde se hacen carreras con galgos. Entonces, claro, los animales salen corriendo, si uno los adopta en la calle, salen corriendo detrás de un gato porque están entrenados para eso. Entonces son animales que son difíciles por algunas circunstancias como este que acabo de... Pero yo creo que hay que trabajar en concienciar a la gente. Primero que cuando tienes un perro para esos fines,
tienes que pensar en su vida posterior, ¿no? Sean instituciones públicas o privadas. Yo creo que eso es muy importante, pensar el día después. El día después, porque el perro además hay que cuidarle, es decir, el perro no puede trabajar todos los días de la semana 8 horas, no, no van al ritmo nuestro. Tienen que parar, descansar, tomar su tiempo libre, jugar, para ellos es muy importante. Y después sí, pensar en ese día después, que muchas veces, yo creo que ahora en España se está mejorando, pero es verdad que fuera de aquí, pues hay muchos lugares donde no es así, ni se considera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un paso que como humanos tenemos que dar y que mejorar. Y también es cierto que en el libro has incluido un buen número, que no son pocas, de historias que no son bonitas, o sea, que son bastante duras, algunas mucho. ¿Por qué has elegido incluir estas historias? Porque yo creo que, y podía haber puesto más, ¿no? Pero Sí, no he pues querido sí. tampoco bueno, quiero que el libro sea algo interesante, ¿no? Pero tampoco quería dejar de mencionar algunos casos donde los animales, los perros concretamente, han sido tratados muy injustamente. En general para perjudicar a otras personas, y ahora lo comentaré, pero por dos razones. También es verdad que los perros no juzgan. Por eso también lo he escrito en primera persona, porque son los perros los que hablan. Los perros no. eh, no sé, no sé si conoce el concepto de justicia e injusticia como nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces son actores en estas circunstancias tan tristes, son pasivos cuando los alemanes comienzan a bombardear Londres y las ciudades británicas, pues bueno, se asustan, o los gobernantes de aquella época, y entonces piden a la población que los perros y gatos que pueden potencialmente competir por nuestra comida, pues que sean llevados o bien fuera, el que tuviera una casa en la campiña, o directamente sacrificados, ¿no? Y se sacrificaron cientos de miles de perros, de mascotas, en muy pocas semanas. De hecho, hubo algunos veterinarios, bastantes, que se negaron. Se acabó el anestésico, o el producto para, en fin, para la eutanasia. Y entonces el gobierno empezó a mandar cartas con otros métodos para deshacerse de los animales. Ahora eso es historia y forma parte de la historia de la infamia, ¿no? De las personas hacia los perros, ¿no? También ingeniería social, como se hizo con los esquimales de Canadá, que se mataron a sus perros para que no pudieran seguir cazando ni seguir teniendo su vida nómada y se vieran forzados a vivir en poblados. Y luego hay casos más concretos como el de la perrita Laika, ¿no? Que se la mandó al espacio cuando se sabía que no iba a volver, cuando además se podía haber hecho que volviera. O sea, no hubiese sido algo imposible, ni mucho menos con la tecnología de aquella época. Bueno, yo creo que hay que poner en valor también los sacrificios que esa especie ha hecho por la nuestra y a veces sin una compensación. Pero bueno, darlo a conocer de una manera, desde su perspectiva también, ¿no? No es juzgándonos, es simplemente describiendo lo que se hizo, que ya sea el lector el que saque sus conclusiones. Sí, sí, es sobre todo, vamos, en el de los pocos detalles, por no extender, pero bueno, en el caso de Laika, es que, claro, el entrenamiento que tuvo que vivir, porque iba a decir sufrir, pero bueno, es sufrir. Y claro, evidentemente la perra no sabía que la iban a mandar, en fin, es importante que se sepa y es duro saberlo. Vaya, Exacto, exacto. es así. ¿Y qué crees que los humanos no hacemos aún por los perros y sí deberíamos hacer? Bueno, quizá deberíamos comenzar por lo más fácil, ¿no? Que es que cuando decidimos tener un perro, tratarlo bien, no abandonar. España es un país donde hay todavía mucho abandono de perros, ¿no? En torno a 300.000 al año. Es una barbaridad. Teniendo en cuenta que tenemos una población de 9 millones de perros, más o menos, pues bueno, es un porcentaje elevado, ¿no? Ujú, Yo creo que hay que empezar por lo más simple, al final, ¿no? Tener la responsabilidad, una vez lo tienes, cuidarlo bien, darle bien de comer, llevarlo al veterinario que tenga sus, en fin, sus funciones sanitarias, bien, bien, sacarlo a hacer ejercicio. En fin, yo creo que es empezar por lo más básico, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos que llegar, pues lo que te hablábamos antes, ¿no? De esos animales de servicio que tengan esa segunda oportunidad, una vida que muchos ya la están teniendo y muy agradable para ellos y para sus tutores, pero yo creo que empezar por lo básico. Lo básico, cuando lo básico todavía no se cumple, mm. yo creo que hay que hacer hincapié ahí. Sí, bastante. ¿Y en tu vida en concreto, cuál ha sido la importancia de los perros y cómo se llamaban los perros más importantes de tu vida? Pues mira, he tenido 4 perros en mi vida que se llamaban Mick, Pachá, Tro y Bulet. Los últimos dos son nombres catalanes, porque yo soy catalán, mi familia es catalana. Y los tuve de niño y ya hasta
bueno, hasta ya entrada más que la adolescencia, ya para la primera etapa adulta. Eh, Tengo muy buenos recuerdos de los cuatro, lo pasé muy bien. Sobre todo, quizá el que más recuerdo fue Tro, que era un pastor belga Groenendael, con el que yo salía mucho y íbamos a correr y a jugar. En aquella época vivía en Logroño, cerca del Ebro, íbamos a correr y dejarlo allí. Era un animal muy fuerte, muy ágil. Tuvo la mala suerte de morir joven por una torsión de estómago. eh, y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Yo creo que los perros en la niñez te dan una visión eh, de la importancia que es cuidar a otro ser, ¿no? Y de tener ese cariño incondicional que lo tienes en el momento menos, lo tienes siempre, pero en el momento menos esperado, pues tienes ahí el animal que en un momento dado te hace caso, cuando te sientes solo, cuando... Pero bueno, también te enseña la responsabilidad, ¿no? De sacarle a pasear, de limpiarle, de ducharle, de llevarle a vacunar, en fin, de que aquello no es algo inerte que está ahí para tu uso y disfrute, sino que es una dirección bidireccional, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo de los cuatro y bueno, ahora no tengo porque, bueno, para poder cuidarles bien, pues viajo mucho y por razones personales, pues no podría atenderle como se merecería, pero desde luego es algo que está en la agenda para cuando a poco que pueda volver, porque tengo un recuerdo muy bueno de esa amistad. ¿Y tuvieron algo que ver los perros en tu decisión de convertirte en veterinario? No, yo desde muy pequeño quise ser veterinario. Siempre me han gustado los animales, siempre me han interesado. Me han gustado por una parte y me han interesado por otra, ¿no? Es decir, yo creo que el libro también lo refleja. Por una parte me gustan, porque por eso, pues... Pero luego me interesan las historias, me interesa, cuando estudiaba, ¿no? Pues me interesa el funcionamiento del cuerpo de los animales, ¿no? Las curiosidades o cosas que en general, pues la gente no sabe. Y eso es lo que he intentado transmitir. Pero sí, yo siempre estoy intentando formarme. No soy clínico, lo fui en su día, pero no lo soy ahora. Pero sí que me gusta mantener ese contacto cercano y entender mejor su psique, su manera de funcionar y todas esas historias que creo que son curiosas para la gente que no está tan cerca de ellos como puedo estar yo. ¿Y qué te gustaría que se llevara un lector tras descubrir las historias de tu libro? ¿Qué es lo que quieres despertar en los lectores o qué es lo que te gustaría que se llevasen? Primero, sorpresa, porque creo que se van a llevar unas cuantas si leen el texto. Y segundo, valor, ¿eh? Cuánto nos aportan sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Yo creo que muy poca gente sabe, por ejemplo, no sé aquí en España, pero en otros países se utilizan perros para detectar fugas de tuberías de agua. En España se deberían usar porque perdemos un 20% del agua en los canales, en las tuberías, pero en países como Marruecos o Chile se utilizan, ¿no? Los usos que, bueno, que son quizá un poco más en profundidad, ¿no? Que sepan cómo se entrena un perro, que si un día hay una desgracia, como pues pasó recientemente con los trenes, pues había perros Mm. rescatando a personas, ¿no? ¿Cómo se entrena ese perro? ¿Cuánto tiempo tiene que el perro y la persona que está con ese animal, ¿no? Porque tienen que ir todas las semanas a entrenar. Esto es como un futbolista. Tienen que ir todas las semanas a entrenar. No es así, no lo entrena un rato y luego ya, no, no. Para que el perro encuentre a las personas, pues tiene que entrenarse mucho. Entonces, poner en valor sería para mí una de las cosas valiosas que tendría como resultado la lectura del libro. A mí me gustaría también, porque hablas de ellos en el libro, y todos estos perros detectores de todo tipo de enfermedades, el Parkinson, que es muy curiosa la historia que cuentas, tumores de todo tipo, que ya llevan mucho tiempo demostrando la fiabilidad que hay y sin embargo todavía queda mucho para que, como tú dices en el libro, acabáramos viendo a estos perros en las consultas, porque yo espero que esto lo veamos, vaya, Sí, porque está claro que son eficaces y sin embargo se queda en estudios. sí, son eficaces. Yo creo que hay más hoy de los que había hace un Mm, tiempo, ¿verdad? Es verdad que cuesta entrenarles, lleva un tiempo, son muy fiables. Es verdad que también hay otros métodos para ciertas enfermedades, ¿no? Que pueden también ser útiles. Eh, pero yo creo que hay muchas funciones en las que realmente deberían estar mucho más presentes. En los juzgados con niños, por ejemplo, en los hospitales. Aquí hay un programa en el 12 de octubre, pero ¿por qué no en La Paz o en otros hospitales? Hay para reinserción de presos, me parece una labor también súper importante. No me dio tiempo a ponerla en el libro porque la aprendí justo después, cuando ya se había mandado a imprimir, pero hay un programa que parece ser que en Barcelona está siendo pionero de utilización de perros en tanatorios, ujú. ¿eh? Porque el perro, pues, la persona, o sea, cuando alguien te va a dar el pésame, etcétera, en cierta manera y sin querer, es una
relación humana, te induce el llanto, mm, mientras que el perro te da el consuelo sin inducir el llanto, no inducirlo de esa forma tan, no sé, tan aguda, ¿no? Eh, perros que para tratarles de sus enfermedades se utilizan esos estudios para tal vez prevenir las nuestras también. mm, Hay algunos estudios en ese sentido. Es decir, hay un montón de cosas que yo creo que tienen que ir a más y que van a ir a más. De hecho, me decían que hay juzgados que están solicitando perros, pero claro, no hay tantos perros entrenados para esa ya, función, ¿no? mm. Entonces, son como vasos comunicantes. Pero sí, yo creo que va a llegar porque es útil, porque es socialmente positivo y porque dan un servicio realmente. Yo recuerdo esa visita que hice al hospital, un chaval que tenía un problema de cardíaco importante, además de una provincia pequeña de España, estaba en Madrid desplazado con su madre y su abuela. Bueno, los 45 minutos que tuvo ese animal en la consulta, bueno, en la habitación del hospital, les cambió la vida a los tres. Y eso no se paga con dinero, eso tiene muchísimo valor. Pues muchas gracias y espero que justamente al leer tu libro más gente se anime a, pues, a descubrir todo lo que los perros hacen por nosotras y nosotros y que vaya más. Pues esperemos que sí, que sirva para eso, que sirva para entender un poquito mejor lo que hacen, lo que nos aportan y nada, pues espero que se anime la gente a leerlo y que pueda diseminar ese mensaje del valor de los perros en nuestra sociedad.